Hola chicos, hoy vamos a repasar toda la parte de fisiología humana que se corresponde con la parte de la determinación del sexo en hombres y mujeres. Es decir, cómo llegamos a ser un hombre y cómo llegamos a ser una mujer desde el momento de la fecundación. Pues a ver, para que un hombre sea un hombre, lo que va a ocurrir es que cuando se produce la fusión de los gametos, tanto del espermatozoide como, bueno, del espermatozoide con el óvulo, lo que va a pasar es que en el cromosoma Y aparece un gen que se llama el SRY, que es el Sexual Related Y. Ese gen es súper importante porque, como ya sabemos, los genes lo que van a hacer es un proceso de transcripción a través del cual se va a producir un mRNA y ese mRNA, cuando se traduzca, va a dar lugar a una proteína. Esa proteína se va a llamar TDF, es la proteína Testis Determining Factor. Esa proteína es muy importante porque va a actuar como factor de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción? Pues bien, es una proteína que lo único que va a hacer va a ser unirse a ciertas regiones del ADN, permitiendo que esas regiones del ADN se lean. Lo más importante que tenemos que tener muy claro todos aquí es que todas las células de todas las personas del mundo tienen los mismos genes. Lo que ocurre es que en unas células o en otras se activarán unos genes u otros, lo cual hace que tengan una función u otra. Entonces, la cosa que hay es que en el momento en el que se produce el espermatozoide, se fusionan el espermatozoide y el óvulo, el curso natural es que esa célula, ese cigoto, tire para ser femenino, a menos que exista ese cromosoma Y. Si ese cromosoma Y está ahí, lo que va a ocurrir es que esa proteína TDF producirá la activación de una serie de genes. Y esos genes lo que van a hacer va a ser favorecer la producción de testosterona. Entonces, el punto más importante también es que, además de inducir la expresión de esos genes que van a favorecer el desarrollo de esas gónadas masculinas, lo que se va a producir es un bloqueo de los genes que permiten el desarrollo sexual femenino. Es decir, bloquea a todos aquellos genes que participan en el desarrollo de los ovarios. Por lo tanto, la expresión de ese gen SRI produce la proteína TDF, que lo que hace es que activa genes que van a favorecer o que van a permitir el desarrollo de los órganos sexuales masculinos, los cuales terminarán produciendo su testosterona. Esa testosterona va a estar muy elevada a partir de la 8ª semana del embarazo. ¿Por qué? Porque la función de esa testosterona en el principio es favorecer, permitir, acelerar el desarrollo de los genitales. Entonces, lo que vamos a observar es que justamente cuando el bebé son 30 milímetros de largo, o sea, cuando el bebé es súper, súper chiquitito, va a comenzar a producir esa testosterona para permitir el desarrollo de los órganos sexuales. ¿De acuerdo? Pues lo que va a pasar a partir de ahí es que esa testosterona la vamos a mantener elevada hasta la semana 15 del embarazo y a partir de ahí bajará. ¿Por qué va a bajar a partir de la semana 15 del embarazo? Por una razón muy sencilla, y es que ya están desarrollados los testículos y el pene, entonces no es necesario que mantengamos elevada esa testosterona. Entonces ya se bajará y no volverá a elevarse hasta el momento de la adolescencia. Entre esos 12, 14 años, en ese intervalo, es cuando vamos a observar cómo la testosterona va a volver a subir un montón. ¿Por qué? Porque esos caracteres sexuales primarios que habíamos dicho en un origen, ese carácter sexual no primario, sino como básico, elemental, que es el desarrollo anatómico, ocurre cuando eres un feto, como hemos dicho. Pero claro, la funcionalidad de lo que es el pene y los testículos no va a llegar hasta que se alcance esa adolescencia. Entonces, vamos a tener un aparato genital, pero totalmente apagado. Entonces, cuando llega la adolescencia, sube la testosterona y se enciende. Y aparece lo que denominamos la característica sexual primaria, que es la producción de esperma. Posteriormente vamos a ver las características sexuales secundarias, cómo van a ir apareciendo gracias a esa testosterona todo el tiempo. Vamos a ver ese alargamiento del pene, el crecimiento de vello púbico y axilar, mantenimiento del deseo sexual. Esto es un punto muy importante, chicos, ha caído en examen, ¿de acuerdo? Como función de la testosterona es el mantenimiento del deseo sexual, y también se observa un agravamiento de la voz, porque lo que va a ocurrir es que en la laringe tenemos un cartílago, que no tenéis que saber cómo se llama, es el cartílago cricoides, que lo que va a hacer es que aumenta de tamaño y lo que hace es que agrava mucho la voz.
Entonces, ese conjunto de características las denominamos características sexuales secundarias. Y la producción de esperma, como hemos dicho, es la característica sexual primaria. Por lo tanto, ¿con qué nos tenemos que quedar? Con que cuando eres un feto, produces testosterona durante unos pocos meses para desarrollar los genitales. Cuando ya los has producido, la testosterona baja y no vuelve a subir hasta la adolescencia. ¿Por qué? Porque la testosterona lo que va a hacer va a ser encender o apagar esos genitales. Y entonces, hasta la adolescencia no vamos a encenderlos, ¿de acuerdo? Que es cuando ya empiezan a desarrollar su función puramente reproductiva. Y en el caso de una mujer, ¿cómo va a funcionar? En el caso de una mujer lo que va a ocurrir es que no existe gen SRI, por lo tanto no va a haber una proteína TDF que inhiba a esos genes del desarrollo sexual femenino. Por lo tanto, lo que vamos a observar es que la testosterona no va a ser producida, por lo tanto, los genes que codifican para el desarrollo sexual femenino se van a mantener activados porque no hay ninguna proteína TDF que las bloquee. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a empezar a producir unas hormonas que inicialmente el feto las va a recibir de la madre. Nosotros sabemos que la característica principal de una mujer son los niveles altos de estrógenos y progesterona, que son dos hormonas fundamentales en los ciclos ováricos y en el ciclo endometrial, que lo vamos a ver más tarde. Entonces, cuando empieza a desarrollarse el feto, esos estrógenos y esa progesterona los va a recibir el bebé a través de la madre, a través de la placenta. Pero cuando ya ha recogido un determinado tamaño ese bebé, la placenta comenzará a producir sus propios estrógenos y progesterona, haciendo que termine ese desarrollo del órgano genital y toda la historia. En el caso de los estrógenos y la testosterona, no se va a ver igual que en la testosterona una bajada tan drástica. Vamos a ver como unos niveles un poquito más estabilizados a lo largo de la historia, de la historia vital del bebé. Y también hay una característica importante, y es que recordamos que esto, además de permitir el desarrollo sexual del órgano sexual, lo que vamos a observar es que estos estrógenos y progesterona también van a permitir que se desarrollen esos folículos primordiales que va a tener la futura chica en sus ovarios. Recordamos que una mujer ya nace con sus óvulos. Entonces, a diferencia de un hombre que no empieza a producir esos espermatozoides hasta que no alcanza la pubertad, pero una mujer ya nace con los óvulos. Entonces, también se ayuda a ese desarrollo de esos óvulos, ¿no? Que se llaman folículos primordiales porque todavía no son óvulos, todavía son células que están quietas, que están ahí esperando a que en la adolescencia empiecen a salir en el ciclo ovárico. ¿Qué características primarias había tenido esta mujer? Pues habíamos dicho ese desarrollo del órgano genital. Y después tenemos las características sexuales secundarias, que es el agrandamiento de las mamas, la aparición del vello púbico y axilar, un poquito características similares a las del hombre. Entonces, lo más importante que nos tenemos que acordar de esto, chicos, es lo que os he comentado de cómo ocurre esto. Si no hay un gen SRI, los genes para que seas chica no se van a bloquear. Si hay un gen SRI, se va a producir la proteína TDF que va a bloquear a los genes que permiten el desarrollo sexual femenino y va a activar a los genes que permiten el desarrollo sexual masculino. Y a partir de ahí, entonces, subirá la testosterona o subirán los estrógenos y la progesterona. En este caso, te llevarán a unas características sexuales primarias distintas, o un desarrollo de un órgano genital masculino o un desarrollo de un órgano genital más femenino. Simplemente es eso. Después veremos en los dos casos una bajada de las hormonas que no volverá a subir hasta la adolescencia, en cuyo caso se activarán los genitales y comenzarán ya con su función puramente reproductiva.